Os vamos a pedir una vez más vuestra colaboración porque tenemos una tercera encuesta que hacemos en unos segundos. Pero antes vamos a dar paso a la primera mesa de la mañana, moderada además por uno de los periodistas especializados en salud. Por tanto, bienvenido Fran Sánchez Becerril, que es jefe de sección de salud del Confidencial. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los asistentes por estar aquí. Por supuesto, muchas gracias a los ponentes. Como todos sabéis, hoy venimos a hablar del acceso a nuevas terapias, del acceso a la innovación terapéutica. Para ello, en la mesa me van a acompañar desde mi izquierda Mariano Pastor, Mónica Rodríguez, tenemos también… vamos a hacer bien las presentaciones. Mariano Pastor, que yo creo que le conoceréis la mayoría porque es el presidente de la federación. Luego a mi izquierda está Mónica Rodríguez, que es vocal de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER. Luego, a mi derecha tengo a Javier García del Pozo, que es el subdirector general de Farmacia de la Dirección General de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Y luego a mi derecha tenemos a Isabel Pineros, que es la directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria. Se incorporará un poco más tarde Elena Agras, que está llegando, y bueno, ya veremos todos cuando se incorpore. Y nada, pues antes de arrancar un poco, me parece que tenemos una encuesta que Luis va a presentar. Vamos con eso. Para hacer honor a ese Día Internacional del Móvil, lo primero que vamos a hacer es usar el móvil, pero con ese objetivo, un objetivo que se nos permite. Tenéis que coger el programa que os hemos dado a la entrada, que posiblemente tengáis de ayer. Si no lo tenéis a mano, posiblemente a vuestro alrededor hay alguien que sí lo tenga, vale el mismo código. Y nos vamos al código 3, al 3. Y os van a salir dos preguntas. La primera es: ¿te ha sucedido o conoces a alguien a quien le haya sucedido no haber podido acceder a un nuevo fármaco que sabes que existe, que se usa con éxito y que mejoraría tu calidad y o esperanza de vida? Esa sería la primera pregunta, que se responde rápido. Y la segunda, en la que os vamos a pedir que pulséis, decidáis solo una opción, es: ¿cuál crees que es la causa principal de esa situación? Insisto, por favor, decidid solo una opción. Mientras esperamos a recabar vuestras respuestas, después posiblemente haya un tiempo entre nuestros invitados a esta primera mesa para interpretar un poquito los resultados de los que en principio íbamos a ofrecer únicamente un reportaje, un análisis de porcentaje, quiero decir. Primera pregunta, repito: ¿te ha sucedido o conoces a alguien al que le haya sucedido no haber podido acceder a un nuevo fármaco que sabes que existe, que se usa con éxito y que mejoraría tu calidad y o esperanza de vida? Y la segunda, ¿cuál crees que es la causa principal de esta situación? Recordad, por favor, en este segundo caso, decidid solo una opción. ¿Está Martiño recabando? Sí, perfecto. Vamos con el momento de Eurovisión, que nos encanta en esta convención. La primera pregunta, el resultado es claro, en torno al 74% asegura que sí, que ha sucedido una vez o conoce a alguien al que le haya sucedido esta circunstancia, un no, un 22,22%, y posiblemente una persona, el 3,70%, que no sabe o no contesta. Y vamos con la segunda cuestión: ¿cuál crees que es la causa principal de esta situación? Vemos que la causa mayoritaria es que la Seguridad Social no lo financia por el coste económico que tiene, cerca de la mitad de quienes habéis participado. La segunda opción es que mi comunidad autónoma o mi hospital ha decidido que no lo proporciona. Y la tercera y cuarta causa no es tanto el coste económico como la falta de previsión y mala gestión del sistema, y si está aprobado pero con tantas restricciones que no logro acceder. Hay una persona que cree que ninguna de las anteriores. Bueno, estos son los resultados. Fran, adelante. Bueno, pues me parece que los resultados dejan claro que todo el tema del acceso a la innovación terapéutica es un campo que está lleno de múltiples aristas, de muchas puertas que hay que abrir todavía y que hay que luchar por abrir
para poder llegar a ese acceso, de algunas ventanas que parece que intentamos abrir. Entonces, antes de empezar con el resto de preguntas, lo que me gustaría es que los ponentes de la mesa, desde su punto de vista cada uno, me hicieseis una valoración de cuál es la situación ahora mismo en cuanto al acceso a la innovación terapéutica. Si te parece empezar, Mariano. Bueno, buenos días. Bueno, es evidente que la situación actual no agrada a nadie por el retraso, por la falta de financiación de muchos fármacos y sobre todo porque no vemos que se estén dando pasos firmes para revertirla, sino más bien al contrario, porque cada nuevo informe agranda más la brecha. Pasamos de una espera media de 517 días en 2021 a 629 en 2022. Que sobrepasan en mucho los 180 días que marca la legislación europea. Es cierto que se trata de un entorno muy complejo y de difícil solución, pero para los pacientes estas no son razones para seguir retrasando el abordaje del problema, sobre todo teniendo en cuenta que en España accedemos solo al 58% de los nuevos tratamientos, es decir, que un 42% de ellos se quedan por el camino cuando podrían estar beneficiando a miles de pacientes. A esto hay que añadir además que casi la mitad de los fármacos financiados tienen acceso restringido, es decir, que solo se financian para determinadas indicaciones, frente nuevamente a la media de los países de nuestro entorno. Se dice que la economía española es la cuarta más potente de Europa, pero en indicadores como el de la accesibilidad a tratamientos farmacológicos, ese cuarto puesto para nada responde a la realidad, sino que seguimos muy alejados no solo de los países más potentes, como pueden ser Francia, Alemania e Italia, sino también de otros, en teoría, con menor capacidad, como Dinamarca, Suecia o incluso la República Checa. Es cierto que estamos en la mitad de la tabla, pero también lo es que por debajo de España la mayor parte de los que quedan son los países del antiguo bloque soviético, con economías todavía muy limitadas. Según el informe White, aquí accedemos correctamente solo al 31% de los medicamentos, porque hay un 22% que tiene acceso limitado y un 45% que sencillamente no se financian. Seguro que en esta sala se podrían poner muchos ejemplos de tratamientos no financiados que pueden cambiar la vida de los pacientes, pero voy a comentar solo uno que nuestra federación está siguiendo muy de cerca. Y es un biológico financiado para indicaciones como el asma grave o la dermatitis, pero no para la rinosinusitis con pólipos nasales. Cuando hablamos de una patología altamente incapacitante que afecta a miles de personas de todas las edades y por ello muchas activas laboralmente con todo lo que ello implica. Este es solo un ejemplo de los muchos que podríamos comentar y que seguramente irán surgiendo a lo largo de la jornada. Bueno, para no pasarme en el tiempo, concluyo recordando que cuando hablamos de nuevos tratamientos, hablamos de investigación y de financiación, pero sobre todo de lo que hablamos es de esperanza de vida y de calidad de vida, de bienestar y de certidumbre ante el futuro. Sabemos que las necesidades son muchas, pero también que la atención de la salud es el pilar básico sobre el que se asientan nuestras sociedades como la nuestra, sostenida por la contribución de todos nosotros. No parece de justicia negarle a una persona el acceso a soluciones para problemas que no elige voluntariamente padecer. A veces, además, tenemos la sensación de que los respiratorios vamos quedando atrás, no solo en la innovación, sino también en la concienciación, la prevención, el diagnóstico y el seguimiento. Voy a concluir simplemente apuntando 4 ejes sobre los que, a nuestro entender, descansa el poder revertir esta situación. Mayor agilidad en los procesos, flexibilidad en cuanto a condiciones, limitaciones y trabas para acceder a nuevos tratamientos, equidad en el acceso y mayor participación de los pacientes en la toma de decisiones. Antes de proseguir, muchas gracias, Mariano. Se incorpora a la mesa Elena Gras-Colomer, un placer, que es directora general de Farmacia de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Y volvemos a este lado de la mesa, Mónica, para que nos des un poco tu perspectiva. Vale. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, como no, agradecer a FENAER y a su presidente Mariano que nos haya dado la oportunidad de estar hoy aquí la Federación Española de Enfermedades Raras, un poco en defensa y representando a todos los pacientes que sufrimos una enfermedad rara. En fin, en cuanto a la situación que ve FEDER ahora mismo,
en los tratamientos y en los accesos. Es verdad que últimamente se ha avanzado muchísimo en lo que viene a ser las enfermedades raras, ¿no? Antes eran totalmente desconocidas y sí es verdad que estamos cada vez más posicionados en la agenda pública y bueno, pues gracias a ellos se están haciendo más marcos normativos tanto en España y en Europa que hace que haya un mayor y un mejor abordaje de estas patologías, ¿no? Un ejemplo de ello lo tenemos en el Reglamento Europeo de Medicamentos Huérfanos de 1999, donde de pasar a no haber ningún fármaco para enfermedades raras, ahora mismo tenemos autorizados en Europa 147 medicamentos para su posterior comercialización, ¿no? Este reglamento, ¿qué nos indica? Pues nos indica que si cuando nosotros regulamos y cuando nosotros impulsamos a dar incentivos a esto, hay una mayor investigación y la industria avanza en favor nuestro, ¿no? Pero aún así, desde FEDER todavía tenemos un montón de retos que queremos conseguir. Muchas gracias, Mónica. Seguimos. Javier, ¿cuál sería tu valoración de la situación actual? Bueno, la verdad es que yo venía muy optimista y estábamos muy satisfechos porque estamos sacando en las notas informativas que salen tras cada Comisión Interministerial de Precios en el Ministerio, estamos sacando el recuento de todos los medicamentos y las nuevas indicaciones que se financian. Entonces, en el año 2023 habíamos financiado, se han incluido en la prestación farmacéutica 66 nuevos principios activos, de los cuales eran 23 medicamentos huérfanos y más de 40 nuevas indicaciones. Entonces, el balance que traíamos del año pasado era francamente satisfactorio y estábamos muy contentos. Hemos dado respuesta también a otros asuntos, como la retirada del visado de las triples terapias del asma. En la última comisión de precios también se ha retirado, se ha incluido en la prestación farmacéutica en la financiación del tromboembolismo venoso y la embolia pulmonar en el dabigatran, en los sacos, y el balance que traíamos era como muy positivo. Estábamos muy satisfechos y quería trasladar ese optimismo, la verdad, con total sinceridad. Nosotros todos los días que entramos al Ministerio, por lo que trabajamos es por conseguir una prestación farmacéutica de la máxima calidad. A nadie le quepa ninguna duda. Todo lo damos, todos, por conseguir tener los mejores medicamentos a nivel mundial, que la prestación farmacéutica sea lo más completa posible, que sea accesible, que sea sostenible y que cumpla y que dé respuesta a las necesidades de pacientes, de profesionales y, por supuesto, de la mano de la industria farmacéutica con la que tenemos que, por supuesto, que entendernos y colaborar. Esa es mi valoración. Muchas gracias, Javier. Con esta montaña rusa de emociones, por decirlo de alguna forma, desde Farmaindustria, Isabel, ¿qué veis? ¿Cómo veis ahora mismo todo lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, agradecer a FENAER, a Mariano, el haberme invitado a participar. Es un lujo estar aquí con compañeros. Y yo estoy de acuerdo con cada una de las exposiciones que se han hecho hasta ahora. Yo procedo de Farmaindustria, que es la patronal de la industria farmacéutica, con 140 compañías. Y en realidad el acceso es que no lo podemos mirar como de una manera única, ¿no? ¿Dónde está el problema del acceso? El problema del acceso no es nada más que ahora mismo tenemos muchísima innovación. La industria farmacéutica está investigando, hay muchísimos nuevos medicamentos, cada uno de esos nuevos medicamentos luego a su vez tiene muchísimas nuevas indicaciones y eso no debe ser un problema, al contrario. Tenemos mucha investigación en España. Hablo en el acceso en la primera etapa, que sería la investigación. El 90% de los ensayos clínicos que empiezan en este país están promovidos por la industria farmacéutica. Tenemos más de 800 ensayos clínicos que han comenzado en el año 2023. Esto significa que la industria farmacéutica apuesta por España para desarrollar su investigación clínica. Esa podríamos ver que es una primera etapa inicial, cuando todavía el medicamento no está autorizado. Y en esa etapa, España es muy relevante el papel que tiene. Para ser un país pequeño dentro del contexto europeo, es muy relevante. Es el país europeo que más ensayos clínicos tiene. Pero claro, cuando las compañías farmacéuticas apuestan por España para investigar los nuevos medicamentos, lo que quieren esas mismas compañías farmacéuticas es que una vez que los medicamentos están autorizados, que se puedan utilizar después para los pacientes. Entonces vamos pasando de una etapa de investigación que es muy exitosa a una etapa de autorización que es europea, que se decide para todos los países a la vez.
por la Comisión Europea. Y luego llegamos a las primeras, digamos, cuellos de botella, que es la decisión de financiación a escala nacional. Es una financiación, como ha comentado Javier, en la que, por supuesto, el funcionario trabaja al servicio del ciudadano, porque debe ser así. Pero es cierto que los métodos que se utilizan, los procedimientos que se están utilizando son los mismos desde hace muchos años. Y la investigación ya no viene igual. Hay muchos nuevos medicamentos, hay un volumen elevado de medicamentos, medicamentos complejos, medicamentos que están asociados a biomarcadores, medicamentos que vienen para enfermedades minoritarias, como ha comentado la compañera de FEDER. Entonces, esos medicamentos necesitan de un proceso de evaluación y necesitan de unos procedimientos específicos que permitan realizar su función, la función del funcionario del Ministerio de Sanidad, de una manera mucho más ágil. Ese sería el primer escalón, y luego llegamos al otro escalón, que es el escalón regional, porque a pesar de tener la decisión de financiación, luego, bueno, las comunidades autónomas, en nuestra Constitución se dice que son competentes en la gestión de la prestación farmacéutica. ¿Cómo conseguimos que, una vez que se ha tomado la decisión de financiación en el Ministerio de Sanidad, donde también están todas las comunidades autónomas ahora, cómo conseguimos que no exista un cuello de botella a nivel regional? Eso también es un objetivo a alcanzar. De manera que tener innovación no debe ser un problema, al contrario, lo que sí que tenemos es trabajar entre todos para conseguir desbrozar esos cuellos de botella y que el paciente consiga tener el medicamento antes y mejor. Muchas gracias, Isabel, y rematamos esta primera pregunta de esta valoración de cuál es la situación en el acceso a la innovación, bueno, con tu perspectiva, Elena. Muchas gracias. Pues yo voy a ir añadiendo cosas que no se han dicho. Fenomenal. Nos repetimos todos, ¿no? Entonces, creo que compartimos todos y yo aquí, ¿no? Trabajamos las comunidades de manera conjunta con el Ministerio, ¿no? en esos procesos claves que ha estado comentando Isabel. Entonces, que no nos quepa duda que todos vamos a trabajar buscando eficiencia, buscando equidad, buscando sostenibilidad y buscando la excelencia de nuestro sistema sanitario. Eso los pacientes lo tienen que tener clarísimo porque es lo que nos dejamos la piel en que esto ocurra. Entonces, de esos procesos que hemos ido comentando, ¿no? A nivel de informe de autorización y registro de la agencia europea o de la agencia española, ahí es verdad que con todo este reglamento europeo que tenemos ahora encima de la mesa, pues seguramente vamos a ir mejorando los procesos, armonizando criterios, priorizando enfermedades, ¿no? Pues priorizando las enfermedades raras. Seguramente cuando tenemos ese tipo de enfermedades en los que no hay ningún tratamiento, ahí es donde tenemos que ser sobre todo mucho más ágiles, ¿no? Desde la Administración y, por supuesto, con la participación de pacientes, que ya se trata en esos reglamentos europeos. El segundo proceso clave, que es la fijación de precios, y que ahí efectivamente nos pasáis la pelota al Ministerio, a Javier y a las comunidades autónomas, pues yo creo que se ha avanzado mucho. Es verdad que somos muy críticos y yo entiendo el informe Waste y todos los retrasos que hay, pero de verdad que no seguimos trabajando como hace muchos años. Y ahí, por supuesto, Javier tiene una perspectiva mucho mayor que yo, pero creo que somos inventivos en la parte positiva de esa palabra, intentando realizar acuerdos y esforzándose por ese tipo de acuerdos que sea beneficioso para el paciente y que además intente ser ágil. Tenemos mucho recorrido de mejora, por supuesto que sí, y este tipo de mesas a las que agradezco que nos invitéis a todas las partes, pues seguro que llegamos incluso a consensos, ¿no? También quiero poner un punto sobre la mesa, y es que cuando nosotros decidimos en esas comisiones la fijación de los precios, también es cuando mayor incertidumbre tenemos sobre el medicamento. ¿Por qué? Pues porque, como bien se ha explicado, es cuando tenemos los datos de la investigación clínica, pero no cuando sabemos cómo realmente puede ser efectivo ese fármaco en los pacientes, ¿no? Y por eso una de las respuestas seguramente será el reevaluar o refinanciar cuando tengamos muchos más datos, ¿no? Flexibilizar ese acceso pero al fármaco cuando tenemos mucha incertidumbre al principio, pero volver a reevaluar si realmente es tan efectivo como estábamos pensando, ya por lanzar un comentario al respecto. Y luego, pues voy a tirarla hacia las comunidades autónomas. Hay otro punto también importante que nos demora el acceso, y es en los procesos de adquisición y compra de medicamentos con la actual ley de compras del sector público, que también hace
que sea un poquito más lento, ¿no? Yo creo que esos son procesos clave. Por tanto, tenemos muchos retos por delante para la industria en el ámbito de investigación, en compartir esa incertidumbre con las administraciones, para las agencias reguladoras y la administración sanitaria para incorporar esa innovación de manera temprana y, por supuesto, para los profesionales y intentando posicionar esos fármacos y para los pacientes formando parte de esas decisiones también. Muchas gracias, Elena. Bueno, como habéis podido comprobar, aquí se ha transmitido optimismo, trabajo, retos, que intentamos ir todos a una, digamos, para la mejora, pero también desde el otro lado, más desde el punto de vista de los pacientes, se ha hablado del problema de los retrasos, que es un problema real, de una falta de acceso en muchos casos, de restricciones e indicaciones. Entonces, me gustaría preguntar primero, por el lado pacientes, ¿qué sensación tenéis? ¿Que es solo una cuestión de presupuesto, esta falta de acceso, esto que os cueste llegar a los medicamentos? Sí. Bueno, antes de empezar esta pregunta, quiero comentar a Javier, quiero reconocer que la retirada del visado de EPOC y de asma y la decisión de financiación de los anticoagulantes para los pacientes con tromboembolismo pulmonar son una magnífica noticia para los pacientes respiratorios y, bueno, tú sabes, Javier, que hemos trabajado mucho en eso. Pero tenemos que seguir ahora, pues trabajando por conseguir los biológicos para los pacientes con poliposis o la regulación de las vacunas de la alergia, por no extenderme a otras cosas que tenemos por ahí. Y ya siguiendo con la pregunta, bueno, los pacientes somos muy conscientes de las limitaciones del sistema y de la obligación que tiene la Administración de optimizar el gasto sanitario y de velar por la mejor distribución posible de los recursos económicos. Pero consideramos que es un error medir ese gasto únicamente por lo que supone en el capítulo del presupuesto de farmacia. Debiera considerarse también el valor social total que aporta el medicamento, incluyendo ahorros sanitarios y no sanitarios e impacto sobre la productividad y el empleo. La financiación de un tratamiento innovador que se haya demostrado eficaz no debe considerarse un gasto, sino una inversión en salud. Un paciente crónico tratado con la mejor terapia consigue un mejor control de su enfermedad y, por lo tanto, de sus síntomas y de su evolución. Y ello se traduce en menos visitas a los servicios de urgencia, menos hospitalizaciones y menos cirugías. Y, por supuesto, la ventaja principal de ello es la mejora de la salud y de la calidad de vida para el paciente, pero también el ahorro económico para el sistema de salud. Es necesario que los procedimientos para la financiación de nuevos medicamentos sean claros, que permitan cumplir con los tiempos establecidos por la normativa comunitaria, que incluyan los beneficios sociales y económicos que esos medicamentos suponen y que contemplen la participación médica de los pacientes en la evaluación. Y, en todo caso, la mejora de la calidad y de las expectativas de vida de los pacientes debería ser un parámetro prioritario a la hora de decidir sobre la financiación de un nuevo medicamento. Y, finalmente, también quiero hacer una reflexión sobre la política de precios en España. Conocido al 100% que las administraciones públicas deben velar por el mejor uso posible de los recursos, y más aún en el ámbito sanitario, con mucho por hacer y menos fondos de los que serían deseables, pero creo que se debe tener en cuenta que negociar a la baja los precios con la industria y, en casos apretar en exceso, puede tener consecuencias muy negativas para el paciente español, a provocar desabastecimiento de determinados tratamientos, como estamos viendo ahora que ocurre con algunos y en este caso no me estoy refiriendo necesariamente a fármacos para pacientes respiratorios. Muchas gracias, Mariano. Precisamente lo que planteas algunas cuestiones que deberíamos de tener en cuenta a la hora de la financiación, también desde el punto de vista de los pacientes. Este problema de retraso, estas restricciones, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo esa falta de presupuesto y qué se podría mejorar o qué creéis que deberían incluir ahí? Como comentaba Mariano, de cuestiones que se deben de tener en cuenta a la hora de financiar. Mónica. Sí, pues perdona. Nada. Vamos a ver, desde la Federación, vamos a ver, tenemos 4 retos principales a la hora de los tratamientos, ¿no? Los principales retos que tenemos son, queremos garantizar el acceso, garantizar la equidad,
reducir los tiempos de acceso y los incentivos que se pueden dar, ¿no?, a la industria. Entonces, un tema solo de presupuesto, bueno, quizá no, también es un problema de gestión de este presupuesto, ¿no? Entonces, el que un medicamento esté autorizado no siempre es el sinónimo de que nosotros podamos acceder a ese medicamento, ¿no? La autorización de un medicamento huérfano a nivel europeo está muy bien, pero luego realmente la fijación del precio y del reembolso se hace a nivel nacional. Con lo cual, esto produce que haya de un propio medicamento mucha diferencia de precios entre unos países y otros del Estado miembro, ¿no? En cuanto a la inequidad, pues bueno, tenemos una gran inequidad, ¿no? Hay países en Europa que esos medicamentos autorizados comercializan el 100%, mientras que países como Rumanía y España, pues de los 147 medicamentos autorizados que he mencionado anteriormente, solo estaban comercializando el 78%. Mariano decía antes que era como un 58%, nosotros desde la Federación nos sale un 53%. Muchas gracias. Luego hablaremos un poco más profundo de la inequidad del acceso a los fármacos. Me gustaría, desde el lado derecho de la mesa, que sois, digamos, los que gestionáis que lleguen los medicamentos, ¿cómo se valora un nuevo fármaco a la hora de decidir cuáles se financian y cuáles no? ¿Qué parámetros se incluye? Y, sobre todo, especialmente desde el Ministerio, ¿en qué se está trabajando para que se puedan incluir nuevos fármacos? Los parámetros que se miden para la incorporación y la fijación del precio están establecidos en una norma con rango de ley, en el Real Decreto Legislativo 1/2015. Entonces, vienen más o menos, son los mismos desde hace años, pero les voy a comentar brevemente. El primero es la gravedad, la duración, las secuelas de las enfermedades a las que van destinadas. El segundo son las necesidades específicas de ciertos colectivos. Sería especialmente importante en este caso. Tercero, la racionalización del gasto público e impacto presupuestario para el Sistema Nacional de Salud. El coste-efectividad del medicamento, la existencia de medicamentos u otras alternativas a menor precio o a inferior coste de tratamiento y el grado de innovación. Cuando se pone todo sobre la mesa no se valora punto por punto, sino que es una valoración conjunta de los 6 criterios. Además, hay un criterio adicional en cuanto al precio, que es la contribución para el mismo resultado de salud al Producto Interior Bruto de la compañía. Estos criterios sobre cada medicamento concreto se documentan en un expediente administrativo, y es lo que se somete al criterio de la Comisión de Precios. En cuanto a los accesos y a las mediciones y a las comparativas con otros países, esto lo hemos hablado muchas veces, pero hay que ser un poco fino, porque muchos de los informes que se ponen sobre la mesa donde se comparan los distintos países parten de puntos distintos. Entonces, en algunos casos se contabiliza el tiempo desde la primera autorización, en otros desde el primer acceso, aunque no esté financiado, y en España se cuenta el tiempo desde la financiación, desde la resolución de inclusión y precio en la prestación, cuando mucho tiempo antes ha habido acceso por medicación en situaciones especiales o en la parte de ensayos clínicos. Entonces, esas métricas diferenciales a veces no son del todo exactas ni son del todo precisas. Muchas gracias, Javier. Isabel, ¿qué papel podéis jugar vosotros aquí desde Farmaindustria para los fármacos, para que lleguen? Bueno, sí, un poco siguiendo el hilo de lo que ha comentado Javier, efectivamente, y lo que ha comentado Mariano, la media de entrada de un nuevo medicamento en nuestro país supera los 600 días. Esto es un informe que es único para los países en la Unión Europea, son los mismos medicamentos, cuánto tardan en cada uno de los países. Pero lo que ha comentado Javier es cierto, nosotros tenemos una posibilidad que es el acceso caso a caso, paciente a paciente, mientras se está tomando la decisión de financiación. Pero claro, eso se apoya en una norma, en un Real Decreto, que no está pensado para que el paciente tenga que pedir el medicamento durante 600 días, todos los pacientes que lo necesitan, sino que está pensado como un acceso especial, un acceso puntual para pacientes en un periodo de tiempo corto. ¿Qué ocurre? Que si están esperando los pacientes más de 600 días en tener el medicamento disponible a nivel nacional, existe una percepción de equidad que es real, que el paciente no pueda acceder durante esos 600 y pico días al mismo medicamento en las mismas condiciones en las distintas comunidades autónomas.
o que incluso la misma comunidad autónoma en un hospital se lo pueden conceder y en otro hospital no. Sinceramente, eso no es un acceso. Eso es que tengas suerte como paciente y estés en el sitio correcto, que puedas pedir el medicamento en su momento. Y luego también en relación al informe, claro, el informe Wade, que dice que tardamos más de 600 días, no está contabilizando luego la parte regional. Porque si tuviéramos que sumar la parte regional, estábamos hablando en torno a otros 6 meses más de media, en el que también tiene mucho que ver lo que ha comentado Elena Gras del DI contratos del sector público, la compra, cómo se hace la compra de los medicamentos. Con lo cual, bueno, tenemos un informe que nos dice dónde está España con respecto a los países de la Unión Europea, dónde está España con respecto a los informes que se llevan haciendo durante todos estos años, donde, bueno, pues es verdad que España va incrementando sus tiempos. Eso solo puede significar que se está tomando mucho tiempo en tomar las decisiones. Y eso solo puede significar que tenemos unos procesos que no funcionan, aunque se haga esfuerzo. Y luego, por otro lado, la industria. La industria, cuando se aproxima a la administración, necesita algo muy importante y es tener predictibilidad. Algo muy sencillo, las compañías farmacéuticas que no están solamente instaladas en España, sino que son multinacionales, lo que tienen que saber es cómo se tienen que dirigir al Ministerio de Sanidad para presentar sus dosieres de valor para que su medicamento esté financiado. Es algo muy sencillo. ¿Y cuándo va a poder estar financiado ese medicamento? Algo tan fácil como tener un procedimiento predecible. Eso hoy por hoy no existe en nuestro país. Es algo en lo que, desde luego, por parte de Farmaindustria también nos sentimos comprometidos y queremos trabajar con la Administración poniendo encima de la mesa soluciones para que eso no ocurra. Desde luego, la industria no puede estar tampoco de brazos cruzados ni ser reactiva, tiene que ser propositiva y por eso también estamos aquí. Muchas gracias, Isabel. Elena, estoy seguro que desde las comunidades autónomas tienes una perspectiva muy buena que aportar a este respecto. Bueno, yo sí que quería dejar claro, cara al paciente, que cuando nosotros decidimos la financiación de un medicamento, lo hacemos principalmente a la evaluación técnico-científica, es decir, a lo que aporta ese medicamento para el paciente. Lo digo porque está claro que hablamos mucho de economía y de presupuestos y de dinero, pero lo principal y lo que más pesa es que ese medicamento aporte clínicamente al paciente. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. Y en eso es en los que muchas veces pues esas discusiones en la comisión de precios nos basamos en ello, ¿no? En que esté suficientemente probado. Eso desde un punto de vista. Las comunidades autónomas, bueno, pues 2 apuntes a lo que ya se ha comentado. Nosotros, una vez ya, como ha dicho Javier, tenemos el expediente, ¿no? que tener que estudiar, pues nosotros volvemos a hacer ese análisis farmacoclínico, farmacoeconómico de esa posición para realmente darle robustez a todo ese trabajo que también hace el Ministerio, ¿no? Y evaluamos objetivos, monitorizamos y hacemos todo ese trabajo también pensando en el paciente. Y respecto a los días, ¿no? A los 600 días, que es como un dato como muy repetitivo. Vamos a ver, las comunidades autónomas tenemos establecidos, y ahí yo voy a hablar principalmente de la mía, tenemos un procedimiento bien claro de acceso a los medicamentos a través del MSE, ¿no? A través de las medicaciones que todavía no tienen una resolución de financiación. Lo tenemos establecido a nivel autonómico, de manera que un paciente que necesita ese medicamento porque no hay otra alternativa, tiene acceso a ese medicamento. O sea, no podemos decir que ese paciente no tiene acceso, sí que lo tiene. Lo que pasa es que, como comenta Javier, eso no se mide porque no hay una resolución de financiación. Pero no lancemos el mensaje de que un paciente que necesita un medicamento no llega a tenerlo, siempre y cuando ese medicamento no haya alternativa. ¿De acuerdo? Intentamos, probablemente nos quede mucho trabajo, pero de verdad que intentamos desde las comunidades autónomas favorecer ese acceso cuando realmente el paciente no tiene ninguna otra alternativa. Y como comentario también, cuando comentamos, ¿no?, que Alemania tiene 120 días o 133, no me acuerdo qué respecto, también tenemos que poner en valor las diferencias en los sistemas sanitarios en la Unión Europea, ¿no? Nosotros tenemos un sistema sanitario que que financia todos los medicamentos, no hablamos de mutuas, no hablamos... Entonces, claro, las realidades de esos sistemas sanitarios también reflejan la diferencia de acceso, independientemente de que tenemos que mejorar y rebajar esos días de acceso.
Es obvio que la inequidad es una de las cuestiones que más preocupan. De hecho, todos lo habéis mencionado aquí, ya sea con otros países, como ahora mismo con el ejemplo de Alemania, pero a lo que estamos aquí en España, lo que más nos preocupa es la inequidad entre las comunidades autónomas, porque en unas se puede acceder a unos tratamientos y otros no. Entonces, Mariano, me gustaría preguntarte cuál crees que es el camino para eliminar esta inequidad y qué soluciones crees para que no haya tanta fragmentación del sistema sanitario. Bueno, pues nosotros creemos que resulta imprescindible mejorar la coordinación con las comunidades autónomas para garantizar un acceso igualitario en todos los pacientes, residan donde residan. Se dan casos en los que la decisión de prescribir a un paciente un determinado medicamento que está aún pendiente de financiación por el Sistema Nacional de Salud se adopta a partir de la solicitud de una comunidad autónoma o incluso de un hospital o de un médico en concreto. Eso obviamente genera desigualdades entre los pacientes en función de la comunidad en que residan o del hospital en el que sean atendidos. Acceder o no a un tratamiento farmacológico no puede depender del código postal o de la decisión discrecional del responsable de farmacia de un hospital. Urge eliminar las barreras autonómicas y hospitalarias en el acceso a los tratamientos. Las condiciones y los tiempos para el acceso deberán ser homogéneos para todo el territorio nacional, sin que las comunidades o los hospitales puedan añadir restricciones adicionales cuando se aprueban por parte de tu agencia reguladora, como sabemos que está ocurriendo en algunos casos actualmente. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros? Bueno, pues sí que es verdad que nosotros desde FEDER, que seguramente pues lo que voy a comentar ahora, pues tanto Javier como Elena pues nos puedan dar ahí su esperanza, ¿no? Porque nosotros como la tenemos, como he empezado hablando, diciendo cada vez estamos más los pacientes dentro de las agendas públicas y es un crecimiento que hemos tenido en enfermedades raras brutal, ¿no? Pero una parte de las que nos preocupa a nosotros dentro de la Federación es que en los últimos años vemos que se están dictando muchas resoluciones expresas de no financiación por parte del Ministerio de Sanidad, ¿no? Al final, para nosotros como pacientes, esta resolución no expresa de financiación es el punto y final a la comercialización de la medicación, ¿no? De medicaciones que tienen un alto impacto económico. Entonces, vale, nosotros decimos, bueno, las comunidades autónomas sabemos que si para ese medicamento hay una resolución expresa de no financiación, no se van a mojar en financiar ni comercializar esa medicación, ¿no? Creo que todo esto surge a partir, ¿no?, del 2019, cuando hay un informe, se hace un informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, ¿no?, que imposibilita la dispensación en todo el país de los medicamentos que hayan obtenido esta resolución, ¿no? Y esto además creo que, bueno, parte de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, por eso decía que Javier seguramente pues nos puede ayudar más, ¿no? Y luego también queremos que se eviten, ¿cómo se podría solucionar? Pues evitando las políticas diferenciadoras que tienen todas las comunidades autónomas, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene una política distinta en cuanto a los tratamientos, es decir, que al final sí que nos vemos condicionados por el código postal donde estamos residiendo, ¿no? Especialmente, bueno, en los medicamentos que antes han mencionado de situaciones especiales, ¿no?, que simplemente ya no está solo condicionado al territorio donde vivas, sino incluso, como se ha dicho antes, al propio hospital o al especialista que te lo tiene que recetar, ¿no? ¿Qué soluciones encontramos para nosotros en las familias? Bueno, pues esperar que las administraciones nos las den, porque mientras tanto, mientras el paciente no tiene esa medicación por el motivo que sea, pues nos hemos encontrado desde la Federación, más que nada por todas las personas que no llegan a nuestros servicios de atención directa, que están empezando a judicializar estos procesos de acceso a tratamientos, que creemos que no es la vía para solucionarlo, y luego además se están utilizando los pacientes vías alternativas, como pueden ser ir a medicamentos, comprar medicamentos en el extranjero, incluso a fórmulas magistrales, ¿no?, que esto todavía hace más inequidad dependiendo de dónde residas. Dice Mónica que Javier nos podría dar una esperanza, una explicación un poco mejor, cómo solucionamos esta inequidad entre las comunidades autónomas o en qué se está trabajando desde el Ministerio para poder solucionarlo. Si se puede. Bueno, pues se puede regular, ¿no? Porque realmente la ley ya lo recoge, ya la ley en el artículo 91 del Real Decreto Legislativo 1/2015 establece que se reconoce el derecho de los ciudadanos a obtener sus medicamentos en condiciones de igualdad en cualquier parte del territorio nacional.
Y eso es así, sin perjuicio, prosigue el primer apartado de las competencias en gestión de la prestación farmacéutica que son de las comunidades autónomas. Entonces, en esa parte, pues es la comunidad. Pero yo creo que se está yendo lo mismo el debate hacia casos puntuales, pero que el sentir general no es ese. O sea, cuando un medicamento es necesario, cuando un medicamento da una respuesta a una situación, ponemos sobre la mesa los accesos en situaciones especiales y son accesos en muchas comunidades, repartidos, razonables, explicables, sensatos. O sea, la percepción real, caso a caso, expediente a expediente, cuando lo ponemos sobre la mesa, no es lo mismo. Pues hay un caso, pues lo mismo hay un caso. Hay un caso de una forma magistral, lo comparto, pero lo mismo es uno solo. O sea, el sentir general nuestro es un poco más optimista y que está mejor que lo mismo que lo que se está exponiendo aquí. En cuanto a las métricas, vuelvo a lo mismo, porque no me quedo conforme, porque es verdad, o sea, han subido las métricas, claro, han subido las métricas si contabilizamos medicamentos que ya tuvieron una resolución de no financiación y se vuelve a financiar. Entonces, claro, si cuentas que hay 2 procesos administrativos y estás valorando sobre 20 o 25 medicamentos, claro, la media es una medida que es muy sensible a los valores extremos. En el momento que pones un medicamento que lo mismo ha estado 5 años parado, pues efectivamente, claro, los tiempos se extienden de los 400 a los 610, porque estamos manejando muy pocos números. Y luego, hay un punto también adicional, que es que muchas veces las compañías farmacéuticas, por razones comerciales, por razones de estrategia legítimas, acceden primero en unos países y luego acceden a otros. Entonces, compañías pequeñas que lo mismo no tienen músculo para abordar la financiación y precio en todos los países a la vez, acceden primero a unos, van apareciendo y luego aterrizan aquí en España y piden el Código Nacional a la agencia española cuando llevan lo mismo 2 años después de la autorización. Lo cual, claro, cuando se sientan en la mesa nuestra, dice, bueno, ¿por qué no habéis venido desde hace 2 años? Y bueno, las explicaciones son variadas, pero una parte también está ahí. Y lo que sí que traslado de manera absolutamente transparente es que todo lo que llega sensato a la Comisión de Precios sale sin restricciones, en el plazo mínimo de tramitación. Hemos financiado el Nirsevimab hace unas semanas con 23 días de tramitación, desde que llegó la propuesta de precio de la compañía hasta que tuvo resolución de financiación. O sea, no les quepa a los pacientes y a la sociedad, a todo el mundo, que todo lo que llega sensato se tramita con éxito, rápido, sin restricciones y sin ningún problema. Claro, si cuando llega la propuesta dice, bueno, vamos a hacer una propuesta muy preliminar o de sondeo para empezar a desgastarnos, con idea de acabar en un punto muy alejado de esa propuesta inicial o a la espera de otras estrategias, etcétera, pues claro, se va alargando la negociación y hace que todo sea mucho más complicado. Pero todo lo que es sensato se tramita rápido, sin restricciones, con éxito, se implementa inmediatamente y nuestra sensación es absolutamente positiva. Gracias, Javier. Isabel, ¿qué proponéis desde la industria farmacéutica para intentar solucionar esta inequidad que hay en muchos sitios, que por un lado se percibe más, por otro un poco menos? Bueno, a ver, yo creo que lo que la industria farmacéutica quiere es tener un diálogo temprano. Es fundamental. No puede empezar una conversación con una compañía farmacéutica cuando ya está el expediente encima de la mesa de un técnico del Ministerio. Hay que empezar muchísimo antes. Y luego, respecto a lo que ha comentado Javier, yo creo que es bastante evidente que el interés de la industria farmacéutica en comercializar en nuestro país está claro cuando tenemos el volumen de ensayos clínicos de la industria farmacéutica en nuestro país. O sea, creo que eso no es cuestionable. España es un país que hoy por hoy las compañías quieren tener los medicamentos en España. Es cierto que para una compañía que no tiene ningún medicamento, cuando se dirige a España y ve cuál es nuestro sistema de financiación, dice, ¿qué es lo que me va a pedir España? Como no lo sé, me espero. Eso también hay que valorarlo. Que una compañía tarde en mostrar su interés en comercializar en España, yo no sé hasta qué punto el no tener unos procesos claros, unos procedimientos establecidos puede ser un aliciente negativo, que pesa en negativo. Una compañía farmacéutica está en todo el mundo, no solamente en España. Y luego, en relación a los aspectos de las resoluciones de no financiación, hay algo en lo que en la compañía farmacéutica hace bastantes años están
lo tienen asumido, y es que en muchas ocasiones cuando el Ministerio lo solicita se dirigen al Ministerio con otros acuerdos adicionales que son más allá del medicamento. Estamos hablando de acuerdos de pago por resultados, medicamentos en los que se habla de incertidumbre y la compañía farmacéutica dice, bueno, si la Administración percibe que este medicamento tiene una incertidumbre, vamos a llegar a un acuerdo en el que compartamos el riesgo. Eso significa que la compañía farmacéutica comercializa el medicamento y solamente se le paga los medicamentos que funcionan en los pacientes. Pero claro, para determinar que el medicamento funciona hay que recogerlo, que eso es un aspecto en el que también hay que trabajar. Hay que registrar la información. Para poder hacer una reevaluación de los medicamentos tenemos que saber cómo funcionan esos medicamentos en los pacientes. Y para eso también tenemos que conseguir unas plataformas y unas herramientas a nivel de España. No puede ser que tengamos 17 realidades, cada una en una comunidad autónoma. Hay que trabajar para todos. Y en eso también es un debe en el que la industria se ofrece al Ministerio. Vamos a trabajar, vamos a ayudar al Ministerio a que desarrolle una herramienta que pueda recoger esa información. Porque es que si no, ni puedes reevaluar, ni puedes medir, ni puedes solventar la incertidumbre. Te parecerán que los medicamentos son muy caros. O sea, tenemos que poner soluciones encima de la mesa. ¿En qué líneas movéis las comunidades autónomas, Elena? Bueno, han salido muchas cosas. Muchísimas como si la cosas, última, la digo, verdad. espérate, a ver. Sí. Vamos a ver. Desde el punto de inequidad yo veo 2 puntos, ¿no? Que se ha comentado. El acceso temprano al medicamento y el acceso cuando el medicamento ya está financiado. Yo deciros que desde el Ministerio es verdad que sí que nos involucran a las comunidades autónomas a intentar mantener una equidad en todo el territorio. Desde la Comisión de Farmacia Permanente trabajamos de verdad de manera conjunta todas las comunidades autónomas, pues ayudando a que todos estos protocolos sean lo más similares posibles en las comunidades. Eso que de verdad que no quepa duda. Respecto un poco a lo que comentábamos, que yo creo que claramente lo ha sacado Isabel sobre el tema de los resultados, ¿no? Porque claramente tenemos ese problema de incertidumbre muchas veces en cómo negociar. Esto va por una transformación digital absoluta del sistema sanitario. Está claro, Isabel, que tú dices, bueno, pues voy a ayudar al Ministerio a... Pero es que necesitamos transformarnos las comunidades autónomas, porque ¿cómo le vamos a plantear a un neumólogo que queremos que tenga humanización con el paciente en la asistencia sanitaria, que esté pendiente en su cita, ¿no? con el paciente de estar ahí, que además registre todos los resultados en salud en diferentes plataformas? Es imposible, todos lo tenemos claro, porque lo principal que es que ese médico esté pendiente del paciente, que le esté viendo, que le esté mirando, no que esté escribiendo y registrando. Si eso lo tenemos claro, lo que necesitamos es que los datos que se están metiendo en una única plataforma en las comunidades autónomas, ahora ya hay herramientas, seamos capaces de esos datos objetivos enviarlos al Ministerio, a un data lake seguramente que dentro de poco tendremos, y a partir de ahí tengamos datos comunes. Claro que sí, pero eso requiere una transformación completa de las comunidades autónomas y, por supuesto, del Ministerio como centralizador de esos datos, ¿no? Para poder tener esa masa que permite una negociación, porque si no, no lo tenemos. En la Comunidad Valenciana estamos en ello, tenemos una Secretaría de Transformación Digital, estamos en ello y lo intentaremos para gestionar esa incertidumbre. Muchas gracias, Elena. Antes de plantear la última pregunta que voy a lanzar yo desde aquí, recordar a los asistentes que por WhatsApp pueden enviar sus preguntas para los ponentes y que luego le daremos paso, como se han hecho otros días. Y ahora voy a una cuestión que es un poco paradójica en nuestro país. Que de hecho lo había comentado Isabel. Tenemos un volumen de ensayos clínicos enorme, somos pioneros completamente en los países de nuestro entorno en ensayos clínicos. Pero algo está pasando que luego no somos los primeros en acceso a los nuevos fármacos. Entonces, esta paradoja de involucrarnos tanto en la creación de nuevos fármacos, pero que estemos en la cola de acceso a los mismos, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo veis, Mariano? Pues efectivamente es una llamativa paradoja el que estemos a la cabeza de Europa e incluso en el mundo en ensayos clínicos y a la cola en cuanto a beneficiarnos de ellos. Esto lo que indica es, por un lado, que el paciente español es un paciente concienciado sobre la necesaria colaboración para avanzar en soluciones de salud, pero también que los ensayos pueden estar siendo el clavo ardiendo al que se asen para ganar algo más de vida y de bienestar. Sin saber, me atrevería a decir en la mayoría de ellos, que se están sometiendo a riesgos e incomodidades sin certeza de que posteriormente se podrán beneficiar de los resultados de estos ensayos.
Además, las dificultades existentes para que los nuevos tratamientos lleguen a su destino final, los pacientes pueden acabar por desincentivar a la industria, no ya a la hora de invertir, que el mercado español es solamente una pequeña parte, pero sí a la hora de decidir en qué países invierten y en cuáles no. Y esto es muy negativo para los pacientes, pero también para los avances en salud y para el crecimiento económico. Los pacientes confiamos en la investigación como solución a nuestros problemas, pero de nada sirve dedicar esfuerzos y recursos a investigar y obtener nuevos fármacos si después estos no llegan o llegan tarde y generando desigualdades. Es muy difícil de comprender que existan innovaciones terapéuticas de enormes beneficios para los pacientes en términos de calidad de vida e incluso de supervivencia y que no se pueda acceder a ellos. Mónica, ¿cómo valoráis esta paradoja vosotros? Vamos a ver, o sea, lo primero que queremos decir es que para nosotros es una buenísima noticia, ¿no? Que España esté liderando todos esos ensayos clínicos. ¿Qué pedimos? Pues pedimos una continuidad. Cuando finaliza en el tratamiento de ese ensayo clínico, ¿no? Cuando ha finalizado el ensayo clínico y ha funcionado, pues que haya una continuidad en el tratamiento en los pacientes, ¿no? Y además, bueno, también pedimos que, pues como se ha dicho antes, que haya más incentivos a la industria. Es verdad que con el reglamento está legislado que se le dan incentivos, pero creemos desde la Federación que son insuficientes, que la industria nos puede ayudar muchísimo. Lógicamente, sin investigación para nosotros no hay ninguna esperanza. Y bueno, pues qué decir, para terminar así, que lo que necesitamos es, para que toda esta paradoja sea menos, ¿no? Que se agilice el proceso de financiación y de comercialización pública. ¿Por qué? Porque esa espera que tiene el paciente entre que se financia, no se financia, se autoriza, bueno, todas las problemáticas que hemos visto aquí de las comunidades autónomas en el Ministerio, que al final nosotros somos los pacientes, lo que vemos es que nos está tardando unos 2 años o más en llegar y esto está haciendo que nuestra enfermedad se agrave. No solo de forma de salud, sino psicológicamente, tanto el afectado como la familia está teniendo un agravamiento por no tener el tratamiento adecuado cuando nosotros lo necesitamos, ¿no? Y luego otra parte importante, y creo que ya se está haciendo más, es incorporar al paciente en todas esas decisiones, en esas comisiones, que es verdad, y desde aquí tengo que decir que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas, pero sobre todo el Ministerio, sí que está llamando a esos comités y a esas reuniones a los representantes de las enfermedades raras. En este caso, en muchas ocasiones es FEDER quien nos está representando, porque al final FEDER está aglutinando a 418 asociaciones de distintas patologías. Entonces, bueno, sí que es verdad que estamos en ese punto como pacientes que queremos y necesitamos más, pero que estamos en un buen camino con las administraciones públicas y sobre todo también con la industria. Con estos reclamos que hacen desde el punto de vista del paciente, ¿qué se puede hacer desde el Ministerio? La pelota está un poco ahora mismo en vuestro tejado para que pasemos de... Tenemos muchos ensayos, pero vamos a ser los primeros también en meternos ahí en los nuevos fármacos, sí, en el acceso. Bueno, efectivamente, el que sea España uno de los primeros países del mundo en la realización de ensayos clínicos, muchas compañías nos lo dicen y efectivamente para nosotros cuando tenemos las reuniones en la mesa del director general y se nos expone esto, pues es un motivo de orgullo y de puesta en valor de nuestro sistema sanitario, de nuestros profesionales, del valor de nuestros pacientes, de su generosidad, porque no olvidemos la participación en el ensayo clínico, es una participación voluntaria de los pacientes que dan la cara, que lo ponen todo en ayudar a la sociedad a aumentar el conocimiento. La reflexión de Mónica ha sido muy interesante porque efectivamente dice, ¿cuál es el incentivo? Y la respuesta es, ¿el incentivo tiene que ser solo y exclusivamente el precio del medicamento? Pues lo mismo, el camino no es que sea solo el precio del medicamento, sino que haya unos incentivos industriales, unos incentivos en materia de ciencia e innovación, de otra manera, incentivos económicos que no pasen por el precio del medicamento y que den respuesta a esta actividad. En cualquier caso, efectivamente, si desde el ensayo clínico, después del ensayo clínico, los accesos en situaciones especiales, hay un cuello de botella primero,
o puede haber un cuello de botella en el acceso, en la decisión de precio y financiación, pero lo que no les quepa ninguna duda después es que una vez que el medicamento está financiado y con resolución de financiación, el acceso en España es mucho más amplio que en cualquier otro país. Tenemos muchas métricas donde resulta que cuando se autoriza y se financia en España, el consumo en dosis diarias definidas por 1000 habitantes días de distintos productos es muy superior en España que en otros países, pese a todas las medidas, pese a todas las restricciones, pese a cualquier otra limitación que se pueda poner sobre la mesa, pero que luego en la realidad hace que sea mucho más accesible el medicamento en España que en otros países. Muchas gracias, Javier. Se ha hablado todo el tiempo aquí de la industria farmacéutica, realmente de todo lo que podéis hacer, así que en tus manos lo dejo, en qué estáis trabajando, qué tenéis, qué queréis, qué pensáis que podéis ayudar aquí. A ver, yo creo que lo que quiere la industria farmacéutica, vuelvo a repetirme, es predictibilidad. No es lo mismo que tener un medicamento comercializado en España en 600 días que tenerlo en 23, tampoco para una compañía farmacéutica. En una compañía farmacéutica hay un periodo de exclusividad del medicamento que es finito y que 2 años más tarde significa que son 2 años menos que tienes una exclusividad. Y eso para una compañía farmacéutica es muy importante. Y eso también lo quería poner encima de la mesa. Y luego, respecto al tema de la investigación clínica, no podemos olvidar que la investigación clínica supone que hay pacientes que tienen disponible el acceso a medicamentos incluso años antes de que pueda tener la autorización, pero es que también le permite al Sistema Nacional de Salud tener ese medicamento antes a disposición y también que los médicos puedan, primero, ampliar el conocimiento que tienen de una enfermedad y, segundo, tener una herramienta, que en este caso es un medicamento, para poder darle a un paciente. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, no hay nada más frustrante para un sistema sanitario que tener todo este caldo, tener al paciente, tener al profesional, tener a la compañía farmacéutica, tener el medicamento y luego no tener el medicamento. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es trabajar para conseguir que ese medicamento no tarde 600 días. No solo no tarde 600 días, sino que además cuando se financia, que no se financie en condiciones restringidas. Apostemos por repartir los resultados, por repartir los riesgos, pero no financiemos los medicamentos con un traje más pequeño si se puede tener la opción de dárselo a un volumen de pacientes mucho mayor desde el principio. Entonces, creemos que desde la industria farmacéutica lo que hace falta es esto. Lo que hace falta, como ha comentado Javier, los criterios son públicos, pero esos criterios no están descendidos, de manera que son criterios muy generales. No olvidemos también que el precio también lo marca la Administración, el precio de los medicamentos. Y hay otras formas que ya hemos comentado para poder tener esos medicamentos y repartir los riesgos. Elena, seguro que ya tienes hecho el repaso de todo, o sea que ni te pregunto. Gracias. Bueno, yo simplemente anotar y respaldar que el tema de la investigación es algo que sí que sacamos en esos debates de comisión de precios y que lo tenemos en cuenta además, como expertise que nos da a nuestros investigadores. Y un poco como parte final, pues estamos de acuerdo en que necesitamos modificar o mejorar esa parte de financiación con predictibilidad, con objetividad para todas las partes, administración por nuestras partes, industrias farmacéuticas, y yo creo que seguiremos trabajando en eso y sé que de sobra que el Ministerio está trabajando en eso. Que necesitamos pues eso, lograr un consenso amplio, ¿no? Sobre todo en todas las comunidades y, por supuesto, también por parte del Ministerio, cuando hay una necesidad médica insatisfecha en que precisamente ese medicamento pues, llegue de manera más rápida al paciente. Y por mi parte, vuelvo a repetir que yo creo que en las comunidades autónomas nos tenemos que focalizar en la valoración de los resultados en salud. Es cierto que el Ministerio, desde esa Comisión Interministerial de Precios, tiene que proponer los criterios restrictivos o no. Yo cuando decimos restrictivos esa palabra suena muy dura. Realmente lo que yo creo que establecemos es intentar saber en qué pacientes va a haber un mayor beneficio del medicamento, no el restringir, ¿no? Y finalmente, por supuesto, y nosotros en la Comunidad Valenciana ya estamos intentando pues, mejorar nuestros procesos para una mayor participación de los pacientes en la toma de decisiones de todas nuestras comisiones que tenemos asesoras para el acceso a los medicamentos.
Pues muchas gracias. Bueno, aunque llegamos tarde, intentemos acercarnos a los micrófonos más ahora para que se nos oiga a todos y vamos a pasar ya con las preguntas del público. Hay muchísima curiosidad, sobre todo desde el punto de vista del Ministerio, que yo creo que igual es lo que la gente tiene menos accesible realmente, pero por supuesto todo el mundo, todas las preguntas, aunque algunas vayan para el Ministerio y otras son para toda la mesa, adelante con preguntar. Hay una que la gente se ha quedado con muchas dudas, Javier, cuando has hablado de que todo lo que es sensato pasa. O sea, todos los medicamentos que llegan que es sensato, pasa. ¿Qué es sensato o qué no es sensato? Y cuando hablas de la percepción de satisfacción, ¿cómo se mide eso? Bueno, realmente, claro, efectivamente, el hablar de sensato o no sensato en términos abstractos, pues no es sensato. Tienen toda la razón. Cuando se llega a la mesa del expediente, o sea, es muy extraño, es muy excepcional que no haya ninguna alternativa terapéutica que sea comparable. Es muy excepcional, casi siempre hay unos dinteles, casi siempre hay unos márgenes, casi siempre hay unos valores de referencia, hay situaciones similares en cuanto a prevalencia, en cuanto a gravedad, etcétera, que te hacen poner el foco en dónde puede aterrizar ese precio y en qué condiciones. Eso es a lo que me refería. Es muy excepcional, aunque hay casos, por supuesto, donde no hay ninguna referencia y no hay nada que permita poner como comparador. A eso me refería. Las compañías naturalmente conocen perfectamente cuáles son, en estos casos en los que hay alternativas, ese aterrizaje y ese punto en el momento que se pone sobre la mesa avanza todo de manera rápida y sensata, rápido, sin restricciones y limpio. Hay muchísimos ejemplos. Y también, Javier, ya que estamos donde estamos, nos preguntan también que por qué hay vacunas tan importantes como las de las alergias respiratorias que no están financiadas. Bueno, eso es una cosa, es un tema histórico que viene dentro del Real Decreto de la cartera común de servicios y fondos de compensación. Entonces, no están incluidos dentro de la prestación farmacéutica porque se consideraban en su día que no son medicamentos de fabricación industrial. Entonces, dentro de aquella situación, pues quedó esa rémora. Están viniendo ahora nuevos medicamentos y hay un Real Decreto que ya se ha implementado, ya ha entrado en vigor de la Agencia Española del Medicamento para poner todas aquellas vacunas alérgicas individualizadas como medicamentos de fabricación industrial y ordenar este terreno. Yo creo que en muy pocos meses podremos tener esto ordenado y de manera muy razonable. Y aprovecho también para decirles que se está trabajando a todos estos niveles a nivel normativo, tanto a nivel del Real Decreto Legislativo como a nivel de Reales Decretos, como por debajo en guías, directrices, aterrizando en cada uno de los expedientes, criterios y fórmulas, pues lo que ha estado diciendo también Isabel, de pago por resultados, de acuerdos de precio-volumen, de acuerdos de capping por pacientes, en fin, fórmulas distintas de techos de gasto que permitan acotar tanto la incertidumbre clínica como financiera a nivel ya de procedimientos que permitan también dar certidumbre a esta reclamación de la industria. Alguien sobre esto no quiere añadir nada más, ¿no? Esta pregunta va para Elena, pero yo creo que desde el lado de la mesa, que hemos estado hablando todo el rato de transformación digital, puede ser que queráis meter más datos. ¿Cuándo se calcula que estaremos en condiciones de transformación digital para dar la información de los resultados de los nuevos medicamentos? ¿Cuándo vamos a tener herramientas para eso? Pues mira, nosotros desde la comunidad autónoma al menos, probablemente ya tenemos desarrollado todo lo que llamamos el lago de datos, ¿no? Y por tanto estamos estableciendo... Piensa que cuando pensamos en hospitales, ¿no? 24 hospitales que tengo en la Comunidad Valenciana, cada uno tiene sus programas diferentes, con lo que es un reto importante. Pero ya estamos intentando centralizar esos datos dentro de la comunidad autónoma y, por tanto, volcarlos de una manera que además hay que pulirlos, volcarlos ya pulidos a ese lago de datos que vamos a tener y entonces ya estaremos en disposición de lanzarlos a nivel central cuando podamos. Pero está claro que es un reto y la transformación digital, aunque nosotros vayamos a empezar en pequeñas dosis, es algo que queda tiempo todavía por delante para hacerlo. Pero bueno, al final es que todos estemos en esa línea.
que creo que no me cabe duda que en todas las comunidades están trabajando en esa línea, y por tanto tengamos datos reales, ¿no? Datos reales de, yo me imagino al neumólogo entrar en su consulta y saber perfectamente cuántos pacientes tiene, cuáles son sus datos objetivos de esos pacientes, cuáles son sus valores clínicos, sus diagnósticos, y tener una imagen global de todo lo que tiene, ¿no? Y eso, pues poder dárselo al Ministerio y que tenga todos esos datos, pues va a ser muy importante. Esta es una pregunta que lanzan, pero para todos los miembros. Perdón. No, yo tengo un comentario que yo creo que hay que avanzar en esos datos. Hay que recoger los datos, pero también hay que darle respuesta a esos datos. Y esa respuesta no debe ser solamente para la Administración. Me refiero que hay que dar respuesta a que los pacientes puedan tener algo de información, a que los clínicos, por supuesto, no solamente los suyos, puedan tener algo de información, salvaguardando la confidencialidad, por supuestísimo, del dato del paciente, pero es que la industria también tiene que tener esa información. A veces nos olvidamos que los medicamentos que se están utilizando en los pacientes, también la industria quiere tener esa información de cómo están funcionando los medicamentos. Y hoy por hoy la industria esa información no tiene absolutamente nada. Cuando tiene unos acuerdos adicionales a la fijación del precio, tiene que ir peregrinando por cada uno de los hospitales a ver cómo están funcionando los medicamentos, porque los pagos de los medicamentos están vinculados al resultado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que la industria también quiere tener esa información. No solamente es nutrir, no, hay que sacar, hay que explotar y hay que hacerlo rápido, porque es que si no, con todos los medicamentos que se están autorizando, que son muy específicos, se va a tener que disponer de esa información. No se van a financiar los medicamentos si no es capaz de ponerse encima de la mesa una herramienta que permita extraer los resultados. Creo solo decir desde la Federación que también a esa pregunta, bueno, que nosotros, bueno, porque lo que ha dicho Javier, que se está haciendo a trabajo a nivel normativo, esa transformación la necesitamos esa transformación digital con carácter normativo estatal, porque como decía Elena, vale, ella hablaba de su comunidad autónoma, la estamos haciendo para que nuestros 22 hospitales lo tengan, ya estamos teniendo una inequidad, Valencia lo está haciendo, pero lo está haciendo Galicia. Entonces, como pacientes ya tenemos una inequidad. Es necesario que el Ministerio regule normativamente esa transformación digital, metiendo en esa normativa, cuando se llegue a todos los agentes que estamos implicados, que no solo son las administraciones públicas, es la industria y somos los pacientes. Antes de respuesta, que yo creo que debes darla, Mariano, no sé si quieres añadir también algo como desde el punto de vista del paciente. Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, lo comparto. Ministerio, la pelota otra vez está en tu tejado. Tomamos nota. Y muy interesante el comentario y tomamos nota. Recojo, iba a decir el guante, no el guante, el comentario, la oportunidad. Que ya estáis trabajando. Y me parece muy interesante. Todo lo del pago por resultados, existe ya una herramienta, la herramienta se llama Valtermed. Lo que pasa es, bueno, lo que han comentado aquí antes, que hay que cargar los resultados de manera individual. Entonces, supone una carga administrativa y un trabajo adicional para el profesional que exige que esos acuerdos de pago por resultados ahora mismo sean solo para medicamentos muy concretos, con pocos pacientes, muy determinados, y no pueden extenderse. ¿Cuándo se podrá hacer eso fácil y rápido? Cuando se consiga que esa herramienta tome los datos desde la historia clínica digital, que es el trabajo que están haciendo en las comunidades. Pero bueno, que yo creo que lo estamos haciendo todas las comunidades, ¿eh? Ahora yo solo puedo hablar de la mía, obviamente, pero lo estamos haciendo en todas las comunidades y estamos, yo creo que compartiendo también toda esa información, pero es cierto que es algo muy incipiente, ¿no? Entonces, yo sé que vosotros ya estáis pidiendo casi el final, ¿no? Que participe la industria, que participe el paciente. Primero tenemos que desarrollar todas esas líneas, hacerlo bien, porque de ahí también tenemos problemas de confidencialidad y, por tanto, hay que hacerlo bien y con una base legal bien establecida. Y, por supuesto, que trabajamos, tenemos mucho tiempo para ir perfilando todas esas herramientas. Nos preguntan también, y ahora quiero que los últimos que hablen sea Comunidad Autónoma y Ministerio, ¿qué percepción hay de que eso es cuestión de política, que muchas veces no lleguen estos medicamentos y que la innovación no llegue al paciente? ¿Qué percepción tenéis desde las asociaciones? Bueno, yo no creo que sea tanto cuestión de política. Sé que, ya lo decía antes, que es un tema complejo y quiero pensar que se trabaja con la mejor intención. Pero bueno, quizás hay que hacer un esfuerzo y como decía, no evaluar solamente el impacto presupuestario, sino otras cosas. Pero vamos, no creo que sea un tema de política.
Bueno, nosotros es verdad que lo más fácil es siempre decir que es culpa de la política, ¿no? Que es en lo que nos amparamos todos, que es verdad que lo tenemos que forzar, pero bueno, no se nos debe olvidar que estamos hablando lo primero de enfermedades raras y lo que decía yo antes, no es solo la política, es que nosotros también los pacientes tenemos que colaborar y la industria, con lo cual hay varios agentes que no solo son los políticos, nosotros les forzamos a que hagan normas que nos tengan en cuenta, pero somos varios agentes implicados en esto. Yo tengo un comentario. Yo estoy escuchando a los pacientes y no me cabe duda que los pacientes sois los grandes dinamizadores de todo esto. Vosotros tenéis lo que quizá tendrían que tener todos los colectivos y es la cohesión necesaria, la formación necesaria, el conocimiento para poder, y esto es así, ser los verdaderos dinamizadores cuando os dirigís al Ministerio, cuando os dirigís a las comunidades autónomas o incluso cuando os dirigís a la industria. Entonces yo lo que sí que creo es que vosotros tenéis muchísimo papel y gracias a vosotros yo creo que a lo mejor los políticos se pueden poner en marcha. Los políticos que en general lo que tienen es una visión muy cortoplacista y eso es muy lamentable, pero es cierto que hay que llevarles a que se cambien los proyectos normativos, lo que ha comentado Javier, es muy importante, los cambios normativos son fundamentales. Eso significa que los va a tener que escribir uno para que los disfrute otro. Y eso también tiene que ver mucho con la parte política, pero es cierto que mientras ocurren esos cambios normativos hay algunos aspectos que se pueden trabajar, porque lo que está claro es que la situación tiene que mejorar mañana, no cuando estén los cambios normativos, que también. Bueno, yo os voy a decir que creo que intentamos tomar siempre las decisiones con un mayor sentido común, independientemente del partido político que pueda estar ahora en la Generalitat Valenciana, el que pueda estar en el Ministerio, el que pueda estar en otra comunidad autónoma. Yo os diré que antes de directora general soy farmacéutica de hospital y soy clínica y, por tanto, cuando sabes y has tenido pacientes delante, tomas las decisiones con el mayor de los sentidos comunes, no en función de que haya una política u otra. Y así, al menos es en mi comunidad autónoma, en mi consellería, y así va a seguir siendo. Nosotros en el día a día, hasta donde me llega a mí, estamos totalmente alineados con la sensatez, con las comunidades, trabajamos muy de la mano. Es cierto que no lo he dicho antes, que efectivamente la Comisión Interministerial de Precios y la Comisión Permanente de Farmacia participan las comunidades autónomas y hay una absoluta cohesión con el Ministerio, estamos todos de la mano, todo el Sistema Nacional de Salud es único, es uno, pero además sin ninguna fisura, sin ninguna duda, sin ninguna discrepancia, se llega, se dialoga, se llegan a acuerdos, se consensúan procedimientos y va todo el mundo de la mano. Yo creo que al final es la parte, lo que ha comentado Elena, la parte operativa, la parte del día a día está viva y tiene una vitalidad. Y una vitalidad con las normas y caso a caso se va avanzando. Quiero compartir también una cosa, pero esto solo para que lo sepan. Hay mucha crítica por parte del público de la inequidad entre administraciones y comunidades. No hay ninguna pregunta, hay algunas que pueden ser más concretas, pero lo hemos intentado ya todo. Solo es algo que quiero que sepan, o sea, que la percepción realmente del público es de una inequidad total y de una dificultad enorme entre comunidades autónomas, que es algo que también hemos abordado. Y precisamente sobre comunidades autónomas, pues alegan que hay mucho retraso cuando llegan a tratamientos por temas administrativos y preguntan, se lanzan a todos, que si no creen que la revaluación por parte de las comunidades autónomas dificulta más todavía el acceso a las terapias. Sí que lo creemos, claro, sí, está claro. Creemos que cuanto más pasos haya y más complicados sean los procedimientos, pues más tarde llegará el acceso. Sí. Entiendo que sea un poco la misma Igual, línea, sí, ¿no? es que la inequidad es nuestra lucha diaria entre comunidades autónomas, por eso sí que es verdad. Quizá la culpa la tengan las normativas que nos rigen y que en España tengamos la sanidad en muchas partes delegadas, con lo cual hace, como ha dicho antes, que tengamos 17 países sanitarios dentro de España. Por eso desde FEDER creemos que esa inequidad se puede evitar en parte con una normativa estatal, que es que estamos hablando de enfermedades raras, que necesitamos que no haya inequidad, porque es que necesitamos derivaciones entre comunidades autónomas, un acceso a tratamiento rápido y efectivo, porque se nos agrava mucho la salud. Entonces, bueno, en la misma línea que Mariano. Farmaindustria, voy a preguntar primero. A ver, Isabel, ¿qué nos puedes decir? Yo es que creo que lo que hay que empezar es a no evaluar lo mismo
en distintos escalones. Si estamos todos en la Comisión Interministerial de Precios, si están todas las comunidades autónomas y el Ministerio, y hay un ejercicio de evaluación que lo que hace es evaluar lo que aporta ese medicamento respecto a otros en nuestro sistema sanitario y se toma la decisión de financiar, no hay motivo a que haya una reevaluación en una comunidad autónoma. No hay motivo, no existe, sobre todo porque las propias comunidades autónomas ya están participando de esa decisión a nivel del Ministerio. Otro tema es la compra pública, otro tema son los aspectos económicos en un hospital, pero la reevaluación tendría que ser asumida. ¿Cuánto mejorarían esos tiempos si esa reevaluación no se produjera? Porque en teoría hay que reconocer que la evaluación que hace el Ministerio, cuando yo estoy de acuerdo con financiar un medicamento, no puedo decir que no se ha hecho bien. Entonces, ya esa reevaluación la tendríamos solucionada. A ver, yo creo que hemos mejorado mucho en eso, ¿eh? Me refiero, hace unos años es cierto que todas las comisiones de los hospitales hacían evaluación completa de cada medicamento y establecían unos criterios. Incluso dentro de la misma comunidad podía haber diferencias en hospitales. Yo creo que eso lo hemos ido mejorando y actualmente al menos si hay que hacer algún tipo de restricción nosotros ya lo hacemos a nivel comunidad autónoma. Ahora, prácticamente, igual soy muy optimista, pero creo que ya vamos a que no existan esas reevaluaciones completas en las comunidades autónomas y sea en la Comisión Interministerial de Precios donde se pongan los criterios. Entonces, yo creo que seguro que tenemos mucho camino por recorrer, pero que ya no estamos de hace 10 años en las que se hacían esas reevaluaciones en cada una de las comisiones de los departamentos. Qué bien funciona Valencia. Igual es eso. Pero de verdad, yo creo que vamos por el camino y que seguro que con el liderazgo del Ministerio y con las comisiones en las que estamos vamos a mejorar todavía más. Bueno, nada que aportar. Desde la Asociación de Pacientes de Disquinesia Ciliar Primaria, que es una enfermedad rara respiratoria, solicitan a la Administración un procedimiento diferenciado para los medicamentos huérfanos y consideran que no deberían de tener los mismos criterios. Entonces, la pregunta, por supuesto que todo el que quiera aportar es, entiendo que sea en la línea de esa misma solicitud, ¿no? Desde las... Pues claro, creo que los medicamentos huérfanos tienen que tener un tratamiento especial, no pueden pasar por los mismos. Aquí seguro que FEDER tiene más opinión sobre esto. Pero... Bueno, ¿no? Que ya empezamos porque realmente está empezando a tener un tratamiento especial, ¿no? Con ese reglamento europeo que mencionaba antes de medicamentos huérfanos desde 1999, pero que es europeo. Regulémoslo también. Habría que aterrizarlo aquí en España, ¿no? En España y en las comunidades autónomas, visto lo visto. España, comunidades autónomas donde se debería aterrizar todo esto. Bueno, si quieres antes Farmaindustria aportar ahí el punto. Nosotros en Farmaindustria hemos preparado un documento para compartir con la Administración, con el Ministerio, en el que hay 12 propuestas muy sencillas para mejorar el acceso a los medicamentos huérfanos. Un medicamento huérfano, per se, ya es un medicamento diferente, porque el número de pacientes que van a ser candidatos a ese tratamiento va a ser muy pequeñito. La investigación es diferente, los medicamentos se autorizan en Europa rápidamente porque no hay opción de tratamiento y creemos que en España también tiene que tener un procedimiento de financiación diferente, que a lo mejor también hay que añadir otros medicamentos, no solamente los medicamentos huérfanos. Y en esto Farmaindustria, por ejemplo, tiene algunas propuestas que son muy simples, como es contar sí o sí con la opinión de los pacientes y con los profesionales sanitarios. Si el paciente en general es un paciente que aporta muchísimo a la evaluación de un medicamento, ¿cómo no va a aportar un paciente de una enfermedad rara? O un experto o un clínico de una enfermedad rara, donde no existe. O sea, un evaluador que evalúa un medicamento no puede ser evaluador de todos los medicamentos, no puede ser experto en todos los medicamentos. Lamentablemente, el paciente de una enfermedad rara es el experto en su enfermedad. Eso te iba a decir, Elena, que al Es final el estamos experto en su hablando del enfermedad. experto clínico, del experto Pero no tiene que en la ser, administración. ¿Quién es el efectivamente, experto de la enfermedad y no rara? tiene que ser que descuelguen el teléfono para Y no nos llamarte sí o escuchan. sí. No, tiene que ser que te citen obligatoriamente durante el proceso de evaluación. Que te creen un comité consultivo donde específicamente al paciente se le escuche y se le tenga que escuchar. No es una llamada de teléfono accidental. No, hay que entrar dentro de un procedimiento. Y lo que he comentado antes también es para los medicamentos huérfanos. Si es importante tener un procedimiento para cumplir los 180 días que dice una directiva, que no se cumplen,
¿cómo no va a ser importante tener incluso un procedimiento más rápido para un medicamento huérfano? Tiene que existir. Y eso tiene que estar colgado en la página web del Ministerio. Un procedimiento. Algo tan sencillo como que una compañía farmacéutica entre en la web del Ministerio y diga ¿qué me va a pedir el Ministerio? ¿Cuánto va a tardar el Ministerio en evaluar mi medicamento? Eso también para un medicamento huérfano. Bueno, yo quería, ya de lo que se ha dicho, aportar también que efectivamente las evaluaciones de los medicamentos huérfanos han de ser diferentes. Ya nos quedamos en evaluaciones coste-efectividad que se quedan muy cortas para un medicamento huérfano, ¿no? Ahora tenemos ya pues, evaluaciones como MCDA, que ya incluye muchos otros tipos de parámetros objetivos también, como la gravedad de la enfermedad, por ejemplo, en el que, como ha comentado Javier, ya está incluso regulado, ¿no? Bueno, desde hace ya tiempo, y nosotros lo tenemos en cuenta en las evaluaciones de medicamentos, o sea, de este tipo de medicamentos. Sí, eso tiene todo el sentido en el Real Decreto de financiación que se ponga sobre la mesa en el próximo año. Sí, tiene todo el sentido que tenga una particularidad. Como ha dicho también Isabel, no solo los medicamentos huérfanos, y otros tipos también que por algunas características no tengan o no deban llevar el sentir o el procedimiento general. Vamos, lo que es verdad es que como es un criterio las necesidades específicas de ciertos colectivos, que es un criterio además que lleva desde el año, yo creo que sería desde la ley del 90, la ley 2590, incluido entre los criterios para la inclusión, eso se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta absolutamente. En la primera palabra que ve, en el primer folio del expediente viene medicamento huérfano, subrayado y en negrita. O sea, eso se tiene en cuenta. Esto es una cuestión, una reflexión mía, no es una de las preguntas de público y ya con esto vamos a acabar, pero quiero tener un poco vuestra visión. Me da la sensación, por todo lo que hemos hablado, de que hay algo roto, por decirlo de alguna forma, en todos los procesos de absolutamente todo, de relaciones entre las comunidades autónomas, de relaciones con los pacientes, con el Ministerio, de que hay muchas cosas todavía por definir. Entonces, quiero saber un poco si compartís también esta sensación y de si se deberían de articular más muchos procesos que no están realmente articulados. Bueno, realmente todo es muy complejo y hay muchísimas cosas que mejorar. Yo, en cuanto a la participación de los pacientes, pues creo lo primero que se debería contar más con nosotros, nos debería pedir la opinión más y luego también darnos más tiempo y entender. Por ejemplo, cuentan con nosotros ahora cuentan mucho con nuestra opinión en los índices de posicionamiento terapéutico, los IPTs, pero al final nos mandan los borradores con un tiempo muy pequeño. En las entidades tenemos los recursos profesionales que tenemos y a veces no nos da tiempo a... Esto puede que sea contradictorio con el pedir agilidad, ¿no? Pero, o sea, quizás hay que cambiar muchas cosas para que la participación del paciente sea real. Sí. Bueno, hombre, algo roto así, algo que no funciona, ¿no? Sí. Que tiene que funcionar mejor. Yo creo que el principal problema que teníamos hace tiempo y que está cambiando de verdad es que las enfermedades raras para las administraciones públicas no éramos una prioridad. Ahora estamos empezando a ser una prioridad y gracias creo que a la lucha de federaciones, de asociaciones, lo vamos a conseguir y que esa ruptura pues sea cada vez menor y estemos mejor. Vamos, la industria sí que es verdad que desde hace muchísimo tiempo sí que ha tomado esta medida de estar con nosotros, de romper esa brecha que había, de escucharnos y saber qué necesidades tenemos para que vosotros nos deis las soluciones, ¿no? Que sois los que tenéis el poder en vuestras manos, por así decirlo. Y creo que vamos en buen camino, ¿no? Industria, ya que os han mencionado directamente la industria farmacéutica. Bueno, yo creo que hay que recuperar la confianza. No es tanto romperlos, es reconstruir la confianza entre todos los colectivos. La industria, desde luego, tiene que también estar al lado de la Administración. Estamos al lado de los pacientes desde hace ya bastante tiempo, pero es cierto que tenemos que reconstruir y tenemos que, entre todos, reformar todo este modelo de financiación, todo este modelo de gobernanza, todo este modelo de quién hace qué aporta la industria, qué hace la Administración, qué hace el Ministerio, qué hace una comunidad autónoma, para, entre todos, construir un modelo que permita dar respuesta a lo más importante y es a que los pacientes tengan los medicamentos.
Pues yo quería matizar roto, hombre, roto no. No, Mejora continua, mejorable, mejora mejorable. continua, ¿no? ¿Por qué? Porque si pensamos en hace unos años, ahora mismo tenemos un arsenal terapéutico y una innovación continua que es probablemente lo que hace que unos procedimientos que hace 5 años funcionaban bien, ahora no estén funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, es que cuando llegas a la Administración y te das cuenta que todo cuesta tanto cambiarlo, que un Real Decreto que seguro que Javier tiene en la cabeza y que lo hubiera sacado hace un año, pero todavía pues todo cuesta mucho porque hay que pasar muchas trabas, pero que no nos falta voluntad. Yo lo que creo que tenemos que transmitir es que las comunidades autónomas, todas, sin fisura, trabajamos de manera conjunta con el Ministerio porque consideramos que esto es imprescindible, mejorar todos los procedimientos y mejorar el acceso. Así es. Nosotros la participación de los pacientes la tenemos clarísima, la participación de las sociedades científicas también, en todos los reales decretos y en todos los desarrollos por debajo de reales decretos que se tienen sobre la mesa está contemplado esto. Además, la cúpula del Ministerio, desde mi director general, está también en esta línea y vamos, veremos, soy muy optimista. Lo he dicho al principio en mi primera intervención y lo digo ahora. Somos muy optimistas, van a ponerse muchas cosas sobre la mesa en los próximos meses y la participación y la colaboración con las comunidades es absoluta, es total, sin fisuras y estamos, bueno, en esta línea de trabajo, la verdad. Y el venir a estos foros, además, quería decirlo, pues, porque veo que ya es casi la hora, es muy interesante recoger el sentir real de los pacientes en estos sitios y me llevo muchos deberes y muchísimo agradecimiento también por estar aquí hoy representando al Ministerio. Me quedo con varios retos como conclusión de esta mesa, los retos que hay que abordar, que son la inequidad, las dificultades de acceso, las diferencias con las comunidades autónomas, que los pacientes reclaman todavía ser más escuchados en absolutamente todos los procesos y tender más puentes, que se acelere todavía más el acceso a nuevas terapias y también desde la de las comunidades autónomas, que haya una equidad entre todos. Veo también por este lado de la mesa, desde la Administración y desde Farmaindustria, una perspectiva un poco positiva de estamos trabajando en ello, vamos a seguir con esto y es un poco la vía que hay ahora mismo de muchísimo avance, pero sobre todo, que creo que todos coincidimos, hay muchos retos por delante y hay que trabajarlos. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, muchas gracias por sus preguntas, muchísimas gracias también a la Federación por contar conmigo, muchas gracias a los ponentes y nada, ahora podremos disfrutar de un café aquí fuera. Muchas gracias.